No, muchas gracias por estar aquí a esta hora tan digestiva, ¿no? Bueno, lo que yo voy a hacer, me explicaron cuando me invitaron a esta sesión que me colocaban a primera hora porque iba a hablar de temas que tenían que ver con urbanismo, arquitectura, diseño, pero desde una perspectiva más básica, más conceptual, de cuáles serían esos principios para diseñar desde el punto de vista de lo que las necesidades, demandas que tienen las personas mayores, ¿no? Desde un punto de vista sociológico. Estos son los dos estudios de referencia en los que yo me baso para exponerles lo que voy a decir a continuación. Envejecimiento, vivienda y entorno. Hicimos una serie de entrevistas aquí en el País Vasco, visitas a los domicilios, y Envejecer sin ser mayor, un estudio sobre la participación social de los mayores después de la jubilación. Primero haré una aproximación un poco más conceptual, luego hablamos de cómo eso se traduce en las demandas de hogar y entorno, y por último, si me da tiempo, intentaré hacer una tipología de personas mayores en relación a lo que ellas demandan para sus hogares. Empiezo fuerte, ¿eh? La piedra es sin mundo, el animal es pobre de mundo, el hombre configura mundos. Una frase de Martin Heidegger, un filósofo muy importante del siglo XX. Lamentablemente apoyó al nazismo, pero bueno, eso lo vamos a dejar un poco de lado. Pero dijo esta frase con la que lo que quiero hacer es subrayar el papel tan básico, tan primario que tiene la arquitectura y el diseño de los entornos a la hora de definir lo que es el ser humano. Lo que dice Heidegger es que el ser humano se diferencia de una piedra o de un animal en que tiene dos cualidades. Primera es ser para la muerte, es decir, tiene conciencia de que todo esto que tenemos aquí a nuestro alrededor en cualquier momento se nos cae encima, cosa que no tiene un animal. Un animal puede suponer que le pueden atacar, pero el miedo metafísico del hombre a que todo esto termine no lo tiene el animal, ¿no? Y eso genera una urgencia por luchar contra esa contingencia. Y en segundo lugar, tiene otra cualidad que es casi contraria a esta, que es lo que él denomina diferencia ontológica, este palabra. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, frente a otros animales, tiene la capacidad de distinguir entre esto que hay aquí, lo dado, y otro mundo que no es lo dado y que yo puedo construir. De ahí el tema de que el hombre configura mundos. Hay monos que se ha comprobado que tienen la capacidad de aprender a manejar una ramita para meterla en un termitero y comerse la termita, pero una manada de monos o de lobos o de lo que sea no puede hacer la Revolución Francesa, no puede cambiar el marco en el que se desarrolla su vida y con eso su entorno también. Así que urgencia por combatir la contingencia esencial del ser humano y la posibilidad de pensar en un mundo que está más allá de este como solución de esa angustia, ¿no? Esa forma de estar en el mundo, por las entrevistas que yo hice, pude comprobar que se despliega en tres direcciones. Si tenemos un sujeto, que puede ser un individuo o un grupo, ese sujeto se relaciona primero con un exterior. Es lo que he denominado relación ecológica con un medio. Se relaciona con utensilios, una relación de uso, se relaciona con lo vivo, animales y plantas, y se comunica con otros semejantes. Esas tres relaciones son lo que denomino lo ecológico y tienen una continuación. El hogar, digamos, sería un mediador en esas relaciones en relación también con el entorno inmediato, los barrios, las ciudades, etc. Por otro lado, hay una relación de este individuo sujeto consigo mismo. Es decir, esa vuelta que veis ahí en lo que he denominado dimensión existencial quiere decir que la persona necesita, a través del hogar, medios para poder pensar sobre sí misma y actuar sobre sí misma.
Todo esto luego lo voy a ir desarrollando. Y por último, tenemos una última relación con algo que llamamos trascendente, que tiene que ver con esto que hemos mencionado antes de la diferencia ontológica, con la posibilidad de ser, con lo que no está aquí y es posible. Eso que en el origen de las sociedades humanas era la magia, que mucho más tarde se convirtió en la religión y que mucho más tarde las sociedades occidentales, sobre todo, hemos convertido en otras cosas, en el amor, en el arte, y veremos que en el caso de la vivencia de los hogares es importantísimo el tema de la familia. Vamos a ellos, ¿no? A los tres tipos de relación vamos a definirlos tal y como nos aparecían en estas entrevistas. Tres principios que propongo para esa relación ecológica con el medio: diseño sensorial, activación del espacio y cuidado reverso. Ejemplos que nos ponían algunas personas mayores. Desde que he tenido que cambiar la bañera por el plato de ducha, vivo mejor porque ya no me caigo, pero vivo peor porque ya no tengo esa experiencia de la agüita caliente de la ducha que me relajaba tanto. Que no era lo habitual, pero a lo mejor una vez al mes o cada 3 meses me podía dar un baño en la bañera. Otro ejemplo: desde que no puedo poner la alfombra en el suelo porque me tropiezo, me levanto y piso el suelo que está frío. Me tengo que buscar las zapatillas, etc. ¿Con esto qué quiero decir? Que uno de los principales desafíos para los arquitectos, diseñadores, etc., consiste en superar el mero diseño teniendo en cuenta estrictamente la salud y la accesibilidad. Hay muchas más cosas que pensar como diseñadores. Y sobre todo, para los mayores muchas veces se olvida el carácter sensorial, táctil, el cuerpo de los mayores, ¿vale? Ese es un gran desafío para los diseñadores. Animismo tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? Animismo es la práctica que hay en sociedades primitivas, que lo que hacen es entender que los objetos tienen un alma, tienen una personalidad. Esto ocurre a veces, me lo encontré en algunas entrevistas con personas que habían cuidado de familiares y habían necesitado pues todo un tipo de aparataje tecnológico como las bombonas y otras cuestiones, cables, etcétera, ¿no? Y me llegaban a decir que de convivir tanto tiempo con estos artilugios se llegaba a mantener una relación con ellos prácticamente como si fueran personas, como si estuvieran personificados, y que era muy interesante cómo esa relación que es con una cosa que te acompaña pero que a la vez no es intrusiva, porque tú eres consciente de que no es una persona, de que no te observa, no te juzga, era muy positiva. Entonces, ahí hay otro reto, y es convertir la tecnología que utilizamos para asistir en estos temas de seguridad, salud, etcétera, hacerlo de tal modo que se conviertan en compañeros de viaje de las personas mayores. Activación del espacio. Por supuesto, ya se ha dicho 1000 veces, la dimensión social es una de las más importantes al final para definir la felicidad e incluso la salud de los mayores. Hay una necesidad de que el hogar de los mayores, sea su casa o sea otro sitio, esté, por decirlo así, agendado, es decir, que haya una ordenación en el tiempo de citas donde familiares, amigos, etcétera, puedan convivir en ese espacio con los mayores. Y asistimos a un crecimiento enorme del uso de redes sociales en las personas mayores. Yo me lo encontré también en el estudio es de hace ya 6 años o por ahí, y ya había bastantes hogares donde se utilizaba Facebook. Tener en cuenta, si juntamos el animismo tecnológico con Facebook, que estamos destinados a hibridarnos con la tecnología, ¿no? Este concepto del cyborg, que es mitad hombre, mitad máquina, es un concepto que se va a imponer, ¿no? Se va a imponer porque cada vez necesitamos de más apoyos tecnológicos para poder desarrollar nuestra vida. ¿Quién es un experto en eso? Los mayores, que son los que cada vez necesitan más esos apoyos. Entonces, no pensemos que por ser mayor va a tener menos capacidad de adaptarse a la tecnología. Por ser mayor va a tener más capacidad de entender que su convivencia habitual es con la tecnología. Y además la tecnología, yo vengo del ámbito de la investigación de mercados, comercial,
la tecnología que triunfa es la tecnología fácil. Ayer en una cena que tuvimos varios de los ponentes, salió al caso, ¿no? Netflix es un Internet para tontos y para cómodos, y eso es lo que ha triunfado. Quien se puede meter a buscar películas en Internet a lo loco horas y horas, pues son 4 chavales. Pero cuando triunfa una tecnología es cuando ésta se difunde masivamente, cuando se hace fácil y cómoda. Y eso es lo que va a pasar con todas las tecnologías. Atalayas. Es muy importante entender qué está ocurriendo con el concepto de los mayores sobre el paso de la vida. Cuando la esperanza de vida, como ha dicho Julio Pérez Díaz esta mañana, era de 35 años, ver pasar la vida a lo mejor no era tan importante, porque en 35 años no pasan muchas cosas. Además, en aquella época el ritmo de aceleración social era menor. Pero cuando tienes 100 años y cada 10 años se renueva todo, pues son cambios de mundo que ves cada 10 años. Y eso, que llamo atalayas participación pasiva, es contemplar el espectáculo de la vida. Tenemos que ofrecer en los hogares y en los entornos la posibilidad a los mayores de esta participación pasiva, que es muy importante. No solo que se impliquen en una actividad, sino que la contemplen. Lo existencial, la relación con uno mismo. Tiene intimidad y tiene proyección sobre el espacio. Los mayores son expertos en manejar sus propias emociones para poder adaptarse a las situaciones complicadas, ¿vale? Entonces, nos encontrábamos muchas entrevistas donde nos hablaban de cómo utilizaban rincones de la casa específicos, zonas, a veces también eran fuera del hogar, por ejemplo en el café con algunas amigas, etcétera, pero eran zonas cerradas de intimidad, donde ahí lo que se hace es reciclar la identidad. Y reciclar no quiere decir simplemente confirmarse a sí mismo, sino incluso renovarse, ser otro, tener la capacidad en el hogar, pensarse como otro del que soy. Musicalizar el ambiente. Un ejemplo de esto, ¿no? Una señora que nos contaba que cuando ella se ponía a planchar en casa canturreaba y se imaginaba que ella estaba viviendo en otras realidades, ¿no? Ese tipo de reciclaje de la propia identidad es muy importante para los mayores. Y la música y cualquier otra dimensión escenográfica lo que hace es dar forma y voz a los sentimientos. Es otro reto para los diseñadores. Tenemos que crear situaciones donde los mayores puedan hacer concreto sus sentimientos para poder manejarlos. Y luego el espacio siempre tiene una parte de proyección de uno mismo. En las residencias, habitualmente, ¿cómo es la estética? La estética es impersonal. Hay un concepto que es así, estética impersonal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando uno ve en una residencia un objeto que ha traído algún usuario de la residencia, se nota mucho. Es muy atractivo esto, porque lo que nos dice es que cuando uno ve que un objeto ha sido traído por alguien concreto, aunque no le pueda poner cara, lo que piensa es, este objeto es importante para alguien. Aquí hay amor, aquí hay cariño, y por lo tanto siento cuidado. Mientras que en el típico cuadro que va acorde con los colores del centro de salud, etcétera, no veo nada, veo estética, qué bonito o qué feo, pero no me aporta este otro matiz. Lo trascendente, esa relación con lo del más allá, ¿no? Los mayores se sienten cada vez, cuando van avanzando en edad, cada vez más en lo que yo llamo sujetos en transmisión. Tienen necesidad de transmitir a las nuevas generaciones algo. Eso se ve con los pisos a un nivel muy pragmático de la propiedad. Tienen más necesidad de conservar el domicilio para pasárselo a sus hijos, especialmente ahora en época de crisis. Tienen necesidad de que en sus hogares, sea su casa, sea la residencia o lo que sea, un espacio vacío que casi nunca se llena, pero que está disponible por si acaso algún nieto viene a dormir alguna noche. Eso da protagonismo a la persona mayor respecto a esas nuevas generaciones. Y por último, el aspecto que considero más importante, tener en cuenta que nosotros provenimos de una tradición grecolatina. En Grecia y en Roma había un espacio
en las casas, donde existía un altar, se quemaban unos inciensos, el humo salía por un agujero del techo y eso se hacía para honrar a los ancestros, para honrar a los muertos de la familia. ¿Sabéis cómo se llamaba ese altar? Hogar. Eso es el hogar en Grecia y Roma. Y en las casas de los mayores que visitamos, eso se contemplaba en las agrupaciones de fotografías, los árboles genealógicos con fotografías de la familia. Voy muy rápido porque quizá una casa parezca construida con un fin práctico, pero es de hecho un instrumento metafísico, una herramienta mítica con la que tratamos de incorporar un reflejo de eternidad a nuestra momentánea existencia. Fuerte, lo que os queda ahí a los arquitectos. Muy rápido sobre el entorno. ¿Qué es más importante, vivir en casa o vivir en el barrio donde resido, donde llevo 30 años viviendo? Pues en muchas de las entrevistas, al final lo que salía es que casi era más importante el barrio. Que si a mí me dan una casa más pequeña pero más adaptada, mejor para mí, solo me voy si está en mi barrio. Si me tengo que ir a otro sitio es mucho más difícil. El vínculo con el barrio es súper importante. Lo que se busca son barrios densos donde cumplan toda una serie de funciones. Y toda esta densidad con esa identificación lo que genera son una serie de aptitudes. Una de ellas es lo infraordinario. Tener en cuenta que cuando nos jubilamos lo que hacemos es romper un ritmo básico de la vida entre la percepción de lo ordinario y lo extraordinario, ¿no? Trabajo, ocio, trabajo, vacaciones, etc., ¿no? Eso se rompe con la jubilación. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un tiempo como aplanado, gris, sobre el que voy capturando detalles que yo transformo en lo extraordinario. Ese es el mundo del barrio, muchas veces. Hay un control comunitario positivo, sobre todo no tanto en el barrio en general, que también, sino sobre todo en las comunidades de vecinos. Ese vecino que toca en el muro para comprobar que la señora se ha despertado es un concepto de cuidado como atención muy relevante para las personas mayores, y en un barrio cuanto más denso, más fácil es que cuiden de ti de manera natural, sin tener que hacer nada. Y por último, lo que he dicho antes de la participación pasiva se da totalmente en los barrios. Me he pasado ya 3 minutos. ¿Dejo esto por si quieren preguntar o termino? Vale. Bueno, simplemente para hacer una tipología de personas mayores, vimos que según los recursos que tienen y según la edad, pues salen 4 tipologías. Tradicionales, que es gente más mayor, la generación que vivió la posguerra, con menos recursos, correspondería a esa imagen tradicional que tenemos del mayor, cada vez menos personas. Mayores, pero con más recursos, es lo que llamamos completos, porque esos han alcanzado un equilibrio entre todas las facetas, lo social, lo trascendente. Tienen muchos recursos, tienen económicos, culturales, tienen estudios, pero además familiares, tienen todavía 3 hijos, muchos nietos, etc. Conforme vamos a gente más joven, es decir, de 55 a 70 años más o menos, los que no tienen recursos, los llamo acomodaticios, son gente que le des el hogar que le des, pues como que se acostumbra, y luego hay un sector que son vitales, que lo que hacen es tener unas demandas un poco más especiales, ¿no? Los tradicionales se tienden a acomodar a las residencias tradicionales, los completos lo que quieren es vivir en sus casas, porque tienen apoyo familiar, tienen recursos, etc. Los acomodaticios les da un poco igual y los vitales son los que ya están viendo estos nuevos conceptos de residencia como cohousing y todo este tipo de cosas. El problema va a ser que en el plano inmediato va a haber muchos vitales, pero en el plano más largo, cuando lleguen a mayores generaciones que no tienen esos recursos, posiblemente estos acomodaticios no serán acomodaticios, serán posiblemente pues, frustrados más que acomodaticios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Perdón.